Bien, hemos llegado a nuestro último tema de esta semana, Apocalipsis 17. La razón por la cual he decidido terminar con este capítulo es porque hay mucha especulación en el presente en cuanto a este capítulo específicamente. Hay muchas interpretaciones en la iglesia adventista que yo creo que no están basadas en la palabra profética más segura. Y creo que la razón por la cual se llegan a interpretaciones equivocadas de Apocalipsis 17 es porque se aísla este capítulo de lo que hemos estudiado en el transcurso de la semana. Es decir, si se estudiara el capítulo 17 a la luz de lo que estudiamos de Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, no habría ningún problema en comprender este capítulo, porque este capítulo lo que está hablando es de la última etapa del dominio del cuerno pequeño, o de la bestia, o el hombre de pecado. Es decir, nosotros hemos estudiado que hay tres símbolos que representan el mismo poder en la historia. Uno, el cuerno pequeño. Dos, la bestia. Tres, el hombre de pecado. Y esta mañana vamos a completar con el cuarto símbolo, la ramera. Pero vamos a hablar de la ramera en su segunda etapa de dominio, no los 1260 años, sino cuando se le sana la herida de muerte que recibió. Ahora yo pregunto, ¿el cuerno pequeño en su segunda etapa es el último poder que va a dominar el mundo antes de la venida de Cristo? Entonces, Apocalipsis 17 debe tener algo que ver con esa etapa. No puede estar refiriéndose a otra cosa, porque no hay más poderes en las profecías. El último poder que domina es el cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado. Así que esta ramera, si es la última que gobierna sobre el mundo antes que Cristo venga, tiene que ser lo mismo que el cuerno pequeño, la bestia y el hombre de pecado. No puede ser otro poder. Ahora, vamos a encontrar, me voy a adelantar un poquito para que ustedes vean, porque no solamente este capítulo nos aclara quién es la ramera, sino que nos aclara cuándo es que se va a levantar. Porque dice que la bestia sobre la cual ella está sentada era, y no es, pero será. Se levantará del abismo. ¿Cuántas etapas de vida entonces tiene esta bestia sobre la cual está montada la ramera? No. 2. Etapas de dominio. 2. Se levantará del abismo y en el presente no es. ¿Cuántas etapas? 2. ¿Cuántas etapas tiene el cuerno pequeño? ¿Cuántas etapas tiene la bestia? ¿Cuántas etapas tiene el hombre de pecado? 2. Entonces, ¿cuántas etapas tiene esta ramera dominando la bestia? 2. Está hablando de lo mismo. Pero ahora va a hablar exclusivamente de la última etapa de dominio de este poder. Es decir, estamos ahora mirando en nuestro cuadro donde dice allí, en Apocalipsis 13, la segunda vez que dice bestia, ¿lo ven allí? Ese es cuando se sana la herida mortal. O Apocalipsis 12, cuando el dragón está ¿qué? Airado contra la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa es la etapa en la cual nos vamos a enfocar en nuestro estudio de esta mañana. Vamos a Apocalipsis 17 y vamos a cubrir lo más que podamos en el tiempo que tenemos este capítulo tan fascinante de la Escritura. Apocalipsis 17 y el versículo 1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. ¿Cuáles 7 copas? ¿Qué son esas 7 copas? ¿Qué otro nombre se les da? Las plagas, muy bien, las plagas. Es decir, viene uno de los 7 ángeles que tenía las plagas, ¿verdad?
Porque las plagas son enviadas ¿por qué? Cada plaga es enviada por un ángel. Veo que algunos tienen una pregunta como, ¿será eso? Así que vamos a anotarlo. Apocalipsis 15 y el versículo 1 dice, y vi otra señal en el cielo grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. ¿Está claro? Es decir, cada uno de esos 7 ángeles tiene para derramar ¿una qué? Una plaga. Ahora, aquí viene la pregunta clave. Dice que vino uno de los 7 ángeles que tenía las plagas. ¿Cuál? ¿Cuál de los 7? Interesante, pues dice que es uno. Debe ser uno de los 7, uno que tiene una de las 7 plagas. La pregunta es, ¿cuál de los ángeles que tiene las 7 plagas es este? Y en un momento nos vamos a dar cuenta. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera. ¿Qué representa una ramera en la Escritura? ¿Qué representa primero una mujer? ¿Qué representa una mujer? La iglesia. ¿Qué representa una mujer ramera? Una iglesia que apóstata. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo sabemos eso? Vuelvan conmigo un momentico a Ezequiel 16. ¿Saben ustedes en el Antiguo Testamento a quién llama Dios ramera? Casi en todos los casos, casi 100% de los casos, ¿a quién llama Dios ramera? A los filisteos, a los medopersas, a los griegos. ¿Quién es la ramera en el Antiguo Testamento? El pueblo apóstata de Israel, el pueblo profeso de Dios, los que profesan ser el pueblo verdadero de Dios. Ezequiel 16 nos da un ejemplo de esto. Note lo que dice en el versículo 14. Dice, y salióte nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura. Está comparando a Israel con una mujer. Porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. ¿Por qué era hermosa? Por la belleza que Dios puso sobre ella. Así que ella no puede decir, qué linda soy. Tenía que decir, qué lindo es el Dios que me hizo linda. Versículo 15, mas confiaste en tu hermosura. ¿Y luego qué dice? No olvides esa palabra. ¿Y qué? Prostituiste, aquí dice fornicaste. A causa de tu nombradía y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. ¿Qué está haciendo Israel? Le está jugando sucio a Dios. Como dice el pastor Bloch, se cayó del 7º piso. El mandamiento que dice no cometerás adulterio. ¿Con quién debería haber estado casado Israel? Solo con Dios. ¿Y qué hizo? Se mezcló con las naciones. Así, el pueblo que profesaba ser de Dios se convirtió en un pueblo adúltero. Qué bárbaro que Dios llame a su propio pueblo adúltero, porque han asimilado las prácticas de las naciones. Un poquito más adelante en este capítulo, dice, versículo 32, versículo 30, cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ¿qué? En Apocalipsis 17 dice que es una gran ramera. Versículo 32, sino como mujer adúltera, por cuanto que en lugar de su marido recibe ¿a qué? A ajenos. Entonces yo pregunto, ¿quién debe ser esta ramera de Apocalipsis 17? Eso debe ser los hindúes y los budistas. No, porque ellos nunca han profesado estar unidos con Cristo. Tiene que referirse a una iglesia que apóstata. Yo pregunto, ya hemos visto en el estudio de esta semana que el cuerno pequeño representa un sistema cristiano apóstata. Hemos estudiado claramente de la Biblia que la bestia de Apocalipsis 13 es un sistema cristiano apóstata.
Nos dimos cuenta anoche que el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios, en la misma iglesia, es un Judas que se levanta de adentro, un sistema cristiano apóstata. Claro que sí. Entonces yo pregunto, ¿la ramera aquí es ese mismo sistema apóstata? Claro que sí. Solo que ahora está describiéndolo, no en su primera etapa, sino en su segunda, su última etapa. Versículo 1, nuevamente. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera. Entonces, este debe ser un sistema cristiano, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está sentada la grande ramera? La cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué es eso? Sentada sobre muchas aguas. Bueno, vamos al versículo 15, donde nos explica qué son las aguas. Versículo 15 dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Yo pregunto, ¿esta ramera tiene dominio mundial? Ya no es solamente Europa, sino es que todo el mundo. ¿Qué significa el hecho de que la mujer se sienta sobre muchas aguas? Ahora, yo quiero que ustedes noten que un poquito más adelante en el capítulo, noten el versículo, lo que dice el versículo 3. Dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja. Oye, pero esto está raro. Está sentada sobre las aguas y sobre una bestia bermeja. ¿Cómo puede estar sentada sobre aguas y sobre una bestia bermeja al mismo tiempo? Vamos a analizar eso un poquito más adelante. Pero quiero que vean que en realidad la ramera está sentada sobre muchas aguas, quiere decir que ella está dominando a la gente, ¿sí o no? Como un rey se sienta en su trono, significa control, dominio. Es decir, esta ramera va a controlar a todas las gentes ¿de qué? Del mundo. Por eso es que Dios le manda un mensaje a todo el mundo. El mensaje del primer ángel va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque Dios sabe que la mayoría del mundo se va a ir con la ramera. Ella se va a sentar sobre ellos. Así que Dios dice, yo no quiero que eso pase. Y por eso manda un ángel potente que dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿qué nombre tiene esta ramera? Vamos al versículo 5. Ella tiene nombre propio. Y en su frente un nombre escrito. Misterio. Babilonia la Grande. ¿Cómo se llama esta ramera? Ah, se llama Babilonia. Ahora, no se distraigan ni por un instante. La antigua ciudad de Babilonia estaba asentada sobre ¿qué río? Sobre el río Éufrates. ¿No es cierto? Es decir, la antigua Babilonia estaba sentada sobre el Éufrates. ¿Y saben lo interesante? El Éufrates era la fortaleza especial de Babilonia. Mientras el Éufrates fluía por la ciudad era invencible. Porque tenía 3 muros que circundaban la ciudad. Y donde los muros se encontraban con el río, habían rejas grandes que impedían que cualquier enemigo pudiera conquistar la ciudad. La única forma era, si de alguna forma los conquistadores secaran el cauce del río para luego meterse por el cauce seco y entonces meterse a la ciudad. Es decir, la gran fuente de poder para Babilonia era el río Éufrates. Estaba sentada sobre el Éufrates y era su fuente de confianza. Ahora, esto nos demuestra que el ángel que viene aquí, el ángel que se menciona aquí, que tuvo una de las 7 plagas, tiene que ser la 6ª plaga. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vayamos un momentico al capítulo 16 y vamos a leer el versículo 12. Apocalipsis 16 y el versículo 12. Dice, y el 6º ángel derramó su copa sobre el ¿qué? Sobre el gran río Éufrates.
Entonces yo pregunto, el ángel que viene en el capítulo 17 es ¿cuál de los ángeles de las plagas? El sexto. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el sexto ángel derrama su copa sobre el Éufrates, y el Éufrates era el río de Babilonia. ¿Está claro? Ahora, más adelante vamos a ver que eso es vital, saber que es la sexta plaga, porque la sexta plaga es que Dios especialmente va a castigar a Babilonia. Ahora, volvamos al capítulo 17. Dice en el versículo 1, vi uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas, es el sexto ángel, según hemos visto, que habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera. La grande ramera es la iglesia apóstata, que profesa a Cristo, pero que ha apostatado, la cual está sentada sobre muchas aguas, que son muchedumbres, naciones, gentes y pueblos, domina sobre todo el mundo. Y ahora noten el versículo 2. ¿Debería estar casada con quién? Con Cristo. Voy a preguntarles, ¿quién es el que trae las almas a la iglesia? Cristo. ¿Y quién es el que las mantiene en la iglesia? Pero ¿qué hace este sistema? Con la gente que no quiere entrar, ¿qué hace? Ya lo hemos estudiado. Le dice al poder civil, ¿qué cosa? Acábalo. No quiere ser de la iglesia. Y si es una persona que está dentro, que quiere salirse, ¿qué dice? Mátalo. Acábalo. Es decir, usa el poder civil para castigar a todos los que no están de acuerdo con ella. Aquí encontramos ese hecho en el versículo 2. Con la cual han, ¿qué cosa? Fornicado. Con la cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra. Yo pregunto, en Daniel 2 encontramos nosotros la mezcla del hierro y el barro. El hierro representa el poder político del Imperio Romano y el barro representa ¿qué cosa? El poder religioso, mezclados. Pero no deben ir mezclados, porque Dios dice que eso debe mantenerse separado. Son buenos, pero la iglesia en su esfera y el Estado en su esfera. Son buenos, pero no juntos. En Daniel 7 vimos que el cuerno pequeño usaba el poder civil para perseguir a los santos de Dios. ¿Cómo no? En Apocalipsis 13 nos dimos cuenta que usaba también los poderes civiles para perseguir al pueblo de Dios. ¿Cómo no? Entonces, esta ramera usa a los reyes para lograr sus propósitos. Aquí lo dice, fornica con los reyes de la tierra. Está inmiscuida en la política, para que los reyes hagan lo que solamente debe hacer Cristo. Porque quiere obligar a la gente a unirse a la iglesia, mientras que Cristo no obliga, Cristo persuade. Y ahora quiero que noten otro símbolo. ¿Por qué los reyes de la tierra le hacen caso? ¿Por qué las muchedumbres le hacen caso? Noten la última parte del versículo 2. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué le da la mujer a las naciones? Vino. Y sabe que no solamente se lo da a las naciones. Noten el capítulo 18. Capítulo 18. Y el versículo 3. Dice, porque todas las gentes han bebido del vino. Y ahora noten la siguiente palabra. ¿Del vino de qué? Del furor de su fornicación. No es solamente vino de su fornicación, es el vino del qué? Del furor de su fornicación. Deben preguntarles, ¿qué es lo que causa el vino cuando se bebe? Embriaguez, ¿y qué más? Borrachera, pero ¿qué más? Furor. Porque es el vino del qué? Del furor. Cuando le da vino a las gentes, la gente se llena de qué? De furor. ¿Furor contra quiénes? Según lo que hemos estudiado, ¿a quién odió el cuerno pequeño? A los santos. ¿A quién trató de matar la bestia?
A los santos. Los que no querían beber el vino, ¿qué pasa? Los que habían bebido vino se llenaban de furor contra los hijos de Dios. Así que esta ramera le da vino a todas las gentes, y en Apocalipsis, el capítulo 17, también dice que le da el vino a los reyes de la tierra, no solo a las gentes, sino a los reyes, y cuando beben el vino, se llenan de ira o furor contra aquellos que no quieren tomarse el vino. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es el vino? Ahora, ¿saben ustedes? Por mucho tiempo, yo no sé qué hice yo ¿será que lo dejé allá arriba? Sí, dejé mis notas. Si puedes conseguirme, por favor, la libreta ahí arriba. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía, muy interesante. ¿Saben? Yo he descubierto algo. Muchas gracias. Yo he descubierto algo en el estudio del Espíritu de Profecía, los escritos de la hermana Elena G. White. ¿Saben lo que he descubierto? Que todo lo que dice Elena White está en la Biblia. Pero a veces hay que excavar y buscar. Ahora, sabiendo eso, yo dije, yo voy a ver qué tiene que decir la hermana White en cuanto al vino, en cuanto a lo que es el vino. Y encontré dos citas muy significativas del Espíritu de Profecía donde ella explica qué es el vino. Y cuando las leí, yo dije, bueno, yo voy a ir a mirar si esto está en la Biblia. Y busqué, y muy difícil encontrar. No encontraba, hasta que conseguí un secreto que voy a compartir con ustedes en unos momentos. La primera cita está en Testimonios para los Ministros, página 58. Dice la sierva del Señor, no hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz componen Babilonia. Hermanos y hermanas, si alguien le dice a usted que la iglesia adventista es Babilonia, húyale usted a esa persona como si tuviera sida. No significa que no debemos tocar gente con sida. Estoy usando nada más una ilustración. Porque esta sí es la iglesia, es una iglesia que tiene problemas, es una iglesia que tiene en ella babilonios, es la Odisea, es tibia, pero todavía es la iglesia de Dios. Y lo que la hace tibia somos nosotros mismos. El que sea sin pecado que tire la primera piedra. Así que ella dice, no hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz componen Babilonia. Dice ella, escuchen bien, las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. ¿Las qué? Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Ahora escuchen. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas. El vino del error. ¿Qué es el vino? Doctrinas venenosas. Escuchen. Este vino de error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo de Dios. Ese es el vino. Ahora escuchen. Estos errores y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias. Fíjense cómo entiende la hermana White, la ramera dándole el vino a las naciones. Dice, estos errores y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias. Y ustedes, iglesias cristianas, pastor, ¿cómo así? Claro, porque en el Antiguo Testamento la ramera es el pueblo de Dios. Y así se cumple el pasaje que dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Un furor es lo que producen falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, resultan movidos por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que exaltan el descanso espurio e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. ¿Contra quiénes se llenan de furor los que beben el vino de falsas doctrinas? Contra aquellos que no quieren beberlo. Ahora, la segunda cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, páginas 439 y 440. Escuchen lo que ella dice.
Está hablando de los falsos pastores. Dice, cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantan también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Ahora escuchen, si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como la verdad. La iglesia es responsable del pecado de la impenitencia del mundo. Así que la sierva del Señor dice que el vino es ¿qué cosa? Falsas doctrinas. Ahora, yo lo que dije, después de leer estas dos citas, lo que me pregunté es, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Y me puse a buscar, busqué en una concordancia la palabra vino. Y leí todas las referencias bíblicas que dicen vino, y ninguna de las referencias que usaban vino decía algo en cuanto a doctrina. Así que yo dije, ¿cómo es que la hermana White? Yo sé que tiene que haber algo en la Biblia de que el vino son falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsas prácticas, pero ¿por qué cuando yo leo todas las veces en la Biblia que aparece la palabra vino, no salgo con nada? Y luego volví a Apocalipsis 17 y leí con más cuidado el pasaje. Note lo que dice en el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Interesantes esos colores, ¿verdad? Morado y rojo. Interesante, si ustedes conocen cuál iglesia está hablando esto. Son los colores predilectos. Y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. Es una mujer muy rica, ¿verdad? Una iglesia muy rica. Ahora noten, teniendo un ¿qué? Un cáliz de oro en su mano. Ahora pregunto, ¿qué es lo que tiene el cáliz? Vino. Ah, el vino que ella le da a las naciones está ¿dónde? Ah, está en el cáliz. Pero quiero que noten cómo se describe el vino que está en el cáliz. Sigue diciendo en el versículo 4, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de ¿qué? De abominaciones. Yo dije, entonces el vino son sus abominaciones. Entonces se me ocurrió, busquemos en la concordancia la palabra abominación, porque es lo mismo que el vino. Y cuando hice eso, descubrí algo tremendo. Y no puedo leer todos los textos. Vamos a poner allí en la pantalla. Si alguien está interesado, usted me da un papelito con su nombre y dirección. Yo con mucho gusto le mando un trabajo que escribí que se llama ¿Qué es el vino de Babilonia? Tiene 4 páginas bien intensas con todos los versículos. No puedo leer esos versículos ahora. Quiero es que capten la perspectiva global, tengan la idea completa de Apocalipsis 17. Luego usted puede entonces buscar los versículos y llenar algunos detalles que no vamos a alcanzar a cubrir. En la Biblia, la palabra abominación o abominaciones se refiere siempre a enseñanzas falsas o a prácticas apóstatas. Aquí tienen una lista parcial de lo que la Biblia llama abominaciones. ¿Y qué es lo que tiene la ramera en su copa? ¿Qué tiene? Vino. ¿Y qué es el vino? Sus abominaciones. Así que vino y abominaciones son intercambiables, porque tiene el vino de abominaciones en la copa. Así que, ¿qué son las abominaciones? Número 1, inclinarse ante ídolos. Se llama en la Biblia abominación. Hay que buscar una iglesia que tiene ídolos. Cristiana. Ya hemos visto, es el mismo sistema. 2, prácticas espiritistas. ¿Sobre qué se basa el espiritismo? ¿Sobre qué falsa doctrina especialmente? Sobre la idea de que los muertos todos saben.
La Biblia dice que los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Los muertos están muertos, incluyendo San Agustín, Santo Tomás de Aquino, y todos los santos de la Iglesia Católica están muertos. Entonces, ¿por qué la gente le ora a los santos que murieron? Espiritismo. 3. Rechazar la ley. Dice que el que tapa sus oídos para no oír la ley, su oración es abominación a Jehová. Así que, ¿qué diríamos de esas iglesias que dicen que la ley fue clavada en la cruz? Que el cristiano no tiene que guardar la ley, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Aleluya, sí estamos bajo la gracia, pero el apóstol Pablo dice, luego pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos aún a vivir en él? Rechazar la ley. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley? Número 4, fornicación o adulterio. Se llama abominación. ¿Está eso en Apocalipsis 17? Sí, es fornicación o adulterio espiritual entre la iglesia apóstata y los reyes de la tierra. Número 5, justificación por obras. La Biblia dice que el que cree que se justifica a sí mismo por lo que hace, por sus obras, eso es abominación. Y si ustedes miran a esta iglesia, es una iglesia que se enfoca extremadamente ¿en qué? En las obras, en los peregrinajes. ¿Saben ustedes que yo, en la ciudad de Bogotá, hay un cerro, el Cerro Monserrate? ¿Hay alguien aquí que es colombiano? ¿Han estado en Bogotá? Sí. Hay un cerro que se llama Monserrate allá. Tiene un teleférico que sube hasta arriba. Y arriba, cuando uno llega, hay un lugar a donde se encuentran placas de gente que le hicieron votos a la Virgen para que le contestara ciertos pedidos. ¿Y saben ustedes cómo mucha de esa gente subió esa montaña? De rodillas, para ganar el favor de la Virgen. Es un sistema que se basa sobre obras para que posiblemente te salves. Por eso es que Martín Lutero dijo, yo era el mejor de todos los monjes. Sin embargo, no tenía paz hasta que descubrí a Cristo. Y entonces, cuando descubrí a Cristo, las obras venían automáticamente, porque le amaba a Él. Número 6, comer alimentos inmundos es abominación a Jehová. Deuteronomio 14:3. ¿Qué enseñan hoy en día las iglesias en cuanto a comer carne de puerco? Miren, hermanos y hermanas, si ustedes tienen alguna duda de si esa carne es buena para el consumo humano, nada más escuchen: cochino, marrano, puerco. La gente se come un puerco, pero no se come un perro, y el perro es más limpio que el puerco. Así que cualquier iglesia que enseña que eso no interesa lo que tú comas, porque Dios le dijo a Pedro, levántate, mata y come, que sacan eso de contexto y lo violan. Eso no está diciéndole a Pedro que coma animales inmundos, estaba comparando a los gentiles con esos animales inmundos. Claramente en Hechos 11 lo dice. Y cada uno de los textos que se usan mal en el Nuevo Testamento para defender esto, de que se puede comer cualquier cosa, tienen su respuesta si uno los estudia con cuidado. Por ejemplo, donde dice Jesús, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. La gente dice, nada de lo que entra me contamina, así que puedo comer de todo. Pero lo que rehúsan aceptar es que Jesús allí no está hablando de la clase de alimentos que comemos, sino que está hablando de comer alimentos sin lavarse ceremonialmente las manos. No está diciendo puedes comer cualquier cosa, lo que está diciendo es que puedes comer sin ceremonialmente antes lavarte las manos. Eso es lo que dice el pasaje. Pero la gente lo tuerce porque dice, a mí me gusta mi chuletica de cochino. Y como le gusta, entonces buscan en la Biblia defender sus prácticas.
Ahora, debemos nosotros no comer esas cosas. ¿Saben por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando nos enfermamos por malos hábitos físicos, le estamos robando al Señor Jesucristo energía y vitalidad para servirle. Ahora, ustedes noten que puse, número 7, derramar sangre inocente. En el Antiguo Testamento se llama una abominación. Y en un momento vamos a ver que esta ramera hace eso. Y finalmente, me da la impresión de que lo puse un poquito más grande, ¿no? Número 8, adorar al Dios Sol. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Ezequiel. Capítulo 8. Este sí hay que buscarlo. No buscamos todos los textos, pero este hay que leerlo. Ezequiel 8 y el versículo 16. Ahora escuchen bien. Ezequiel 8 se ha conocido como el capítulo de las abominaciones. ¿Saben por qué? Porque Dios le muestra una abominación a Ezequiel y luego le dice, tú no has visto nada todavía. Y luego Dios le muestra otra abominación y Ezequiel dice, vaya, qué terrible. Dios le dice, tú no has visto nada todavía. Y luego Dios le muestra otra abominación peor que esa y Ezequiel dice, esta tiene que ser la peor de todas. Dios dice, no, you haven't seen anything yet. Todavía no has visto. Y finalmente Dios culmina la lista de las abominaciones del pueblo de Dios, de los que profesaban ser sus hijos, los que profesaban ser su iglesia. Y noten cuál fue ese gran pecado. Capítulo 8 y el versículo 16. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová. ¿Qué es el templo de Jehová hoy? La iglesia. Entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. ¿Y quién era el que habitaba en el templo? Jehová. Y le están dando ¿qué a Jehová? La espalda. Y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. ¿Qué hacen los que adoran el sol? Le dan la espalda a Dios. Y alguien dice, bueno, pastor, pero ¿eso qué tiene que ver con esta mujer ramera de Apocalipsis, el capítulo 17? Bueno, lo interesante es que esto se le llama, ¿qué cosa? Abominación. ¿Y qué tiene esta ramera en su copa? Abominaciones. ¿Será que hay alguna conexión? Sí, algunos dirán, yo no conozco ninguna iglesia que adore el sol. Nosotros adoramos a Jehová. Y entonces yo le digo, bueno, ¿en qué día es que usted va a la iglesia? ¿Cuál es su día de reposo? Dice, Sunday, el día del sol. ¿Así? ¿Y cuál día dijo Dios que nosotros debemos guardar? El séptimo día, sábado. Ahora alguno dirá, pastor, come on, ¿está diciendo que es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol? Déjeme ponerlo de esta forma. ¿Quién hizo el sol? Ahora le voy a hacer unas preguntas. ¿Quién hizo el sol? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Porque idolatría es cualquier cosa que el hombre coloca para la adoración en lugar de lo que Dios ha colocado para la adoración. ¿Quién hizo el primer día de la semana? ¿Lo hizo para la adoración? Entonces, ¿qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Es idolatría. Porque usted está haciendo un día santo de adoración que no lo hizo Dios para eso. Es la misma clase de idolatría. Así que en el Antiguo Testamento era el sol literal, pero como ahora estamos hablando de un sistema, una ramera no literal, sino simbólica, de aguas simbólicas, de vino simbólico, entonces la adoración al sol también debe representar algo simbólico.
Ahora escucha, aquí viene lo más tremendo. Esta semana hemos hablado del sello de Dios, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y la marca de la bestia. ¿Qué es el sello de Dios? El sábado. ¿Y qué es la marca de la bestia? El día del sol. Ahora, noten lo que dice en el siguiente capítulo. Versículo 1 de Ezequiel 9. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Es decir, los ángeles vienen a destruir ahora a Jerusalén. ¿Por qué razón? Por las abominaciones que se están cometiendo en el capítulo 8. La más grande de las cuales es que adorar al sol. Versículo 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al Aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una ¿qué? Una señal en la frente. ¿Ya vimos eso en Apocalipsis? Yo pregunto, ¿cuántos grupos hay en la iglesia de Dios aquí en el Antiguo Testamento? 2. Los que están adorando al sol y los que reciben el sello. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacen ellos? Versículo 4. Y díjole Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Va a tener Dios un remanente que clama y gime porque se guarda el día que no es. ¿Y con qué los va a sellar Dios? Con el sello, con el sábado, porque ellos no adoran en el día del sol. ¿Está claro? Volvamos a Apocalipsis 17. Y ahora tenemos que avanzar un poquito más rápido. ¿Terminamos ya? ¿No quieren terminar ya? Bueno, menos mal. Ese no está muy fuerte, pero seguimos. Versículo 3. Me llevó en espíritu al desierto. Vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia. Ah, ya vimos eso, ¿no? La bestia de Apocalipsis 13. Y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada de oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones. Ya hemos notado eso. Y de la suciedad de su fornicación. Fíjense que Dios llama falsas doctrinas suciedad. ¿Ha pensado usted alguna vez que si usted cree una doctrina falsa, que eso es suciedad? ¿Que eso le ensucia la mente? Por ejemplo, la idea de que Cristo clavó la ley en la cruz. Eso va a afectar la forma como usted vive. No es solo cuestión de algo que usted tiene aquí en la cabeza. ¿Afecta la idea de que Cristo guardó la ley por mí y yo no tengo que guardarla? ¿Afecta eso mi conducta? Claro que sí. Hace que el pecado no parezca tan terrible. Y cuando peco, no siento ninguna recriminación de conciencia. Vamos a hablar ahora de Apocalipsis 17:5, a donde se le llama a esta mujer la madre de las rameras y de las fornicaciones de la tierra. ¿Se le llama la qué? Vamos a poner esta transparencia ahora. Se le llama la madre. ¿Cuántos de ustedes conocen una madre que no tiene hijos? ¿Cuántos conocen una madre que nunca tuvo hijos? ¿Puede existir tal cosa? No. Entonces, esta madre debe tener ¿qué? Debe tener hijas. Ahora, yo quiero que ustedes noten que aquí en Apocalipsis 17 tenemos una triple alianza o triple coalición. ¿Recuerdan en Apocalipsis 12 y 13? Vimos 3 poderes, ¿sí o no? Primer poder fue ¿qué cosa? El dragón. Luego el dragón le dio su poder ¿a quién? A la bestia. Y entonces
¿Quién ayudó a la bestia a recuperar su poder? La imagen de la bestia, o la segunda bestia de Apocalipsis 13. ¿Están conmigo todavía? Ahora, en Apocalipsis 17 no se usan los mismos símbolos, no se habla de dragón, bestia y falso profeta, sino que el dragón representa ¿qué cosa? Los reyes. Y yo quiero que ustedes noten la cita del espíritu de profecía nuevamente, que yo leí hace unos momentos. Escuchen lo que ella dice. En Testimonios para los Ministros, la página 58, dice: un furor es lo que produce falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino. ¿Los quiénes? Los reyes y presidentes. Y en la página 55 de Testimonios para los Ministros, ella dice: reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Reyes, presidentes y gobernantes. Así que el dragón son los reyes. La bestia sería lo mismo que ¿qué? Que la madre, y el falso profeta o la imagen de la bestia debe ser lo mismo que ¿qué? Que la hija. ¿Están conmigo? Tenemos una triple alianza de Babilonia en la última etapa nuevamente: el protestantismo apóstata, el papado y los reyes del mundo. Claro que sí. Ahora sigue diciendo en el versículo 6: y vi la mujer embriagada. ¿Con qué? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué tiene esta mujer en sus manos? Sangre. ¿Sangre de quiénes? De los santos y de los mártires de Jesús. ¿Por qué mató a los santos y a los mártires de Jesús? ¿Y cómo los mató? Ella salió y les cortó la cabeza. ¿Cómo lo hizo? Sencillamente le dio vino a ¿quiénes? A los reyes. Vino del furor. A las muchedumbres le dio vino del furor. ¿Y qué pasó? Los reyes y las muchedumbres, influenciados por ella, dicen: acabemos con esta gente. Porque ustedes van a encontrar que el papado dice: nosotros, nuestra iglesia, nunca ha matado a nadie. Aunque ahora Juan Pablo II está empezando a admitir que la Inquisición sí murieron mucha gente inocente. Pero dicen: técnicamente no fue la iglesia. Dice: fueron los poderes civiles. Sí, pero ¿por qué los poderes civiles los mataban? Porque la iglesia le decía a los inquisidores, le decía: mire, este individuo es un judío, no quiere aceptar el cristianismo. O este individuo es un musulmán, no quiere aceptar el cristianismo, no quiere unirse a la iglesia, se opone a la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? De pronto este individuo está en la iglesia, empieza a estudiar con otros, y otros se vuelven musulmanes, y empezamos a perder miembros. Otros se vuelven judíos. La iglesia no puede existir así. Así que le decían al magistrado, le decían al inquisidor: ustedes deben examinar a este, y si lo hallan culpable, hay que liquidarlo. ¿Cómo liquidaba la ramera a la gente? A través de los reyes y las muchedumbres. Y eso es lo que está diciendo aquí. Está embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, ¿saben lo interesante? Algunos dicen que los cristianos, ¿no creen ustedes que los mártires de Jesús fueron cristianos? Pues si no fueran cristianos no serían mártires de Jesús. Entonces yo pregunto: cuando esta ramera gobierne durante la tribulación, ¿el pueblo de Dios todavía va a estar en la tierra? ¿O será que fue raptado secretamente? Porque dice que está untada la sangre de los mártires. Debe ser que en el periodo de tribulación ella estuvo matando a los hijos de Dios antes de cerrarse la puerta de la gracia, dicho sea de paso. Y luego Juan, fíjese, Juan está viendo esto en visión. ¿Cómo creen ustedes que se habrá sentido cuando vio esto? Debe haber estado pasmado, aterrado. Dice: y cuando la vi, última parte del versículo 6, y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Ahora,
El ángel, cuando Juan queda maravillado de grande admiración, note lo que dice el ángel, versículo 7. El ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora yo quiero preguntarles, el dragón de Apocalipsis 12 tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia de Apocalipsis 13 tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Claro que sí. Representa el mismo poder, pero en diferentes etapas. ¿Están conmigo? Porque algunas personas dicen, no, las 7 cabezas, esos son 7 papas. ¿Han oído esa teoría? Sí, porque desde 1929, 5 papas han muerto. Uno es Juan Pablo II, dice, el otro todavía no ha venido. Diga, así que cuando venga el próximo papa, se acaba el mundo. El Señor Jesucristo dijo que no debemos fijar fechas para eventos proféticos. Y son gente que les encanta examinar y estudiar los jubileos y los 1335, los 1290, 1260 y sacan cálculos para cuándo va a pasar el cierre de gracia y la ley dominical, etcétera. Dios no nos ha encomendado nada de eso. Es más, yo tengo 5 páginas de citas del Espíritu de Profecía a donde la sierva de Dios dice que la última fecha profética fue 1844. La profecía más grande de tiempo de la Biblia concluye en esa fecha y dice, no escuchen a una persona que se ponga a figurar fechas para ningún evento profético, dice la sierva de Dios. ¿Sabe lo que pasa cuando la gente fija fechas? Y pasa el tiempo y no se cumple lo que dijeron. ¿Qué pasa con la congregación? No solo quedan chasqueados, sino que ¿qué? Empiezan a desconfiar ¿en qué? En la palabra de Dios. Porque creen que la interpretación de ese individuo es la interpretación que da la palabra de Dios. Y por lo tanto quedan peor espiritualmente que si no hubieran colocado la fecha. La hermana White dice que nuestro mensaje no necesita fechas. Tiene fuerza en sí mismo y tiene poder en sí mismo, sin adjuntarle una fecha. Versículo 8. La bestia que has visto fue. ¿Cuándo fue? ¿En qué época histórica fue? En nuestro cuadro. Bueno, no tenemos el cuadro. Pongamos otra vez el primer cuadro ahí. Según lo que hemos estudiado esta semana, yo pregunto, ¿hay que conectar esta profecía de Apocalipsis 17 con lo que hemos estudiado esta semana? ¿Cómo la van a aislar? Déjenme preguntarles, ¿cuándo fue que esta ramera dominó a la bestia? ¿Cuándo? ¿De qué fecha a qué fecha? A ver. Fue del 538 a 1798. Y luego dice, y no es. Está persiguiendo la bestia, porque la bestia aquí, la ramera y la bestia son dos cosas. La ramera es la iglesia apóstata con sus hijas. La bestia en sí representa los gobiernos civiles del mundo que persiguen. Es decir, ella está montada en la bestia, y las muchedumbres y las gentes, y los reyes están haciendo lo que ella dice. Así que cuando la cabeza hace lo que ella dice, hay persecución. Ahora, aquí dice que fue 1260 años. Y no es. ¿Por qué no es ahora? Porque tiene una ¿qué? Una herida mortal. Ahora, vayamos un momentico a la parte final del versículo 8. Aquí dice el Apocalipsis que no es, aunque es. Sí, ¿cómo así que no es, aunque es? Vamos a leerlo. Dice, la bestia que has visto fue y no es. Pero luego dice, ¿y qué? Y ha de subir del abismo. ¿De dónde se levantó la primera bestia de Apocalipsis 13? Del mar.
¿De dónde se levantó la segunda bestia de Apocalipsis 13? ¿De dónde se levanta esta? Del abismo. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Esta palabra abismo en la Biblia, en varios textos se refiere al lugar a donde son sepultados los muertos. El abismo es el lugar donde van los muertos. Quiere decir que esta bestia, si ha de subir del abismo, es porque estuvo muerta. ¿Me están siguiendo o no? Fue 1260 años. No es porque fue herida de qué? De muerte. Y luego sigue diciendo en el versículo 8, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a qué. ¿Cómo es un nombre que se le da al hombre de pecado? ¿El hijo de qué? De perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Sí, ¿cómo algo puede no ser y ser? ¿En qué sentido es que el papado hoy no es? Pero es. Es, pero no en el mismo sentido de los 1260 años. Es decir, en ese tiempo tenía poder porque podía emplear ¿qué cosa? Los poderes civiles. Ahora el sistema existe, pero no es la bestia, porque este poder no puede perseguir. ¿Están conmigo o no? Ahora, vamos a poner este cuadro para que ustedes puedan visualizarlo mejor, lo que vamos a mirar ahora. Denme unos poquiticos minuticos más, porque quiero concluir esto. Versículo 9. Aquí hay mente que tiene sabiduría. ¿Necesita uno sabiduría para entender esto? ¿Necesita sabiduría? Oh, ¿cómo no? Las 7 cabezas son 7 montes. ¿Qué representa un monte en la Biblia? En Daniel 2 dice que el monte representa el reino eterno de Cristo. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, del monte de Sión, está hablando del reino de Israel. Es decir, las 7 cabezas son 7 ¿qué? Montes, sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7, ¿qué cosa? Algunas versiones dicen reyes, otras dicen reinos. Rey y reino son intercambiables en las profecías. Es decir, las 7 cabezas son 7 montes, y los 7 montes representan 7 reinos. Ahora, ¿cuáles son los 7 reinos? Vamos a mirar. Dice, 5 son caídos. ¿Cuáles son los que son caídos? ¿Creen ustedes que debemos usar los mismos poderes que mencionan las profecías de Daniel y Apocalipsis antes? Algunos incluyen a Siria y Egipto como los 2 primeros reinos, pero Asiria y Egipto no aparecen ni en Daniel ni en Apocalipsis. El primer reino, creo yo, es Babilonia, porque ese es el primero que se encuentra en Daniel y Apocalipsis. El segundo reino es ¿qué? La segunda cabeza, Medo-Persia. La tercera cabeza, Grecia. La cuarta cabeza, Roma imperial. La quinta cabeza, Roma dividida. ¿Y cuál sería la sexta cabeza? Roma papal. Es el poder que es, aunque no es. ¿Están conmigo? Y yo pregunto, ¿qué sería la séptima cabeza? Yo pregunto, ¿la séptima cabeza se levanta para hacer lo mismo que la sexta? Sí, porque dice que la sexta cabeza es herida de muerte, no es aunque es, y luego resucita del ¿qué? Del abismo, la misma bestia. Es decir, que es el mismo poder que gobernó bajo la sexta cabeza que gobierna bajo la séptima. ¿Están conmigo?
Es decir, la séptima cabeza es Roma papal resucitada. ¿Cuántas etapas tiene Roma papal en este cuadro? No, no tiene 3. 4, menos que 4. 2. Y usted dice, ¿cómo así, pastor? Bueno, Roma papal, el número 6. ¿Y cuál es la otra etapa? La 7, Roma papal resucitada. ¿Cuántas etapas tenía en Daniel 7? ¿Cuántas etapas en Apocalipsis 13? ¿Cuántas etapas en 2 de Tesalonicenses 2? Entonces aquí debe tener 4. ¿Vale estudiar las profecías todas juntas? ¿Cómo no? Dice, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Ahora sí se complicó la cosa. ¿Cuántas cabezas hay? Bueno, pero aquí dice 8. La bestia no tiene 8 cabezas. Tiene 7, pero la séptima cabeza cuenta como si fuera una octava. Ahora no tengo tiempo de explicarles todas las repercusiones de esto, pero en la Biblia el número 8 representa la resurrección. Es el número de la resurrección en las Escrituras. La razón por la cual la cabeza número 7 está relacionada con el número 8 es porque esta es Roma, ¿qué? Resucitada, exactamente. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo. ¿Cuál es su consejo, creen ustedes, de los reyes que se van a unir con esta ramera? Tienen un consejo. ¿Cuál consejo? Acabar con todo individuo que no esté de acuerdo con ellos. Y darán su potencia y autoridad ¿a quién? A la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y es el Rey de los reyes. Y fíjense que no está solo, dice, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Vale la pena estar con él? Pues la Biblia dice que algunos van a morir. ¿Qué prefiere usted? ¿Vivir ahora y morir después, o morir ahora y vivir después? ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y perdiere su alma? El que ganare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por mi causa, la salvará o la ganará. Lo que nos dice la Biblia es que el Señor Jesucristo va a vencer a la ramera, a los reyes, a las muchedumbres, a todos los poderes del mundo. Y Él va a tener un grupo con Él que se llaman llamados, elegidos y fieles. Ahora, un punto más antes de concluir esta mañana. Versículo 16. Aquí viene el clímax. Estos 10 cuernos, yo pregunto, ¿estos 10 cuernos, que son los 10 reyes, van a apoyar a la bestia? ¿Van a apoyar a la ramera? ¿Todos están unidos con un solo consejo? ¿Para acabar con todos los que no están de acuerdo? ¿Están declarando dominio universal? ¿Cómo no? Pero ahora va a pasar algo. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿Qué van a hacer esos reyes que la apoyaron? La van a odiar. Y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Quiénes son los que van a destruir a la ramera esta? Los propios poderes políticos que ella usó para lograr sus propósitos, las propias muchedumbres que ella usó para lograr sus propósitos. Permítame leerles una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos. Yo me quedo maravillado como la hermana Elena G. de White veía estas cosas tan clarito, con 2 años y medio de educación primaria. Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir a lo fuerte.
ha escogido lo ignorante del mundo para confundir a los sabios. Porque algunos dicen, ella, ¿cuántos doctorados tenía? Bueno, no tenía sino 2 años y medio de educación primaria. ¡Ah! ¿Qué me va a enseñar a mí si yo tengo un doctorado de Harvard? Pues la hermana White tenía un doctorado honoris causa, conferido por la Universidad del Cielo. Note lo que dice la sierva de Dios. Páginas 713 y 14. Tremenda cita, donde ella dice que va a llegar un momento, este es bajo la 6ª plaga. ¿Qué pasa con el Éufrates bajo la 6ª plaga? Se seca. ¿Qué son las aguas del Éufrates? Escuchen, muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, sobre las cuales se sienta ¿quién? La ramera. ¿Qué van a pasar con esas aguas? Se le van a secar a la ramera y luego la van a ahogar, igual que a orillas del Mar Rojo. Esa será mi última ilustración, pero leamos aquí primero, páginas 713 y 14. Habla de hermana White de la 6ª plaga, aquí cuando se secan las aguas del Éufrates, cuando los reyes le quitan su apoyo a la ramera, a este falso sistema de religión. Dice, los hombres ven que fueron engañados. Debería haber visto eso antes, ¿sí o no? Si se dejaron engañar, ese es el problema de ellos. Dios les dio la palabra para que no fueran engañados. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. ¿A quién van a culpar las muchedumbres? A los ministros, que es otra palabra para pastores. Ser pastor es una tarea solemne. Ay de mí si yo los conduzco a ustedes por un camino que los extravíe de la verdad de Dios, porque la sangre de ustedes va a estar sobre mis manos. Dice, todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. ¿Qué significa lisonjeras? Lisonja es mentira. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Dicen, los hemos engañado. Ahora escuchen. Las multitudes se llenan de furor. Ahora beben el vino de la ira de Dios. Pero hay 2 vinos de ira. Babilonia le da vino de ira a las naciones. Y las naciones se llenan de ira contra el pueblo de Dios. Pero cuando Dios le da el vino a los reyes se llenan de ira contra la ramera que los instigó contra el pueblo de Dios. Sigue diciendo aquí, las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. ¿Recuerdan esa palabra allí en Apocalipsis 17? Va a perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Aborrecerán a la ramera, en otras palabras. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Algunas personas dicen, oye, Pastor Borsi habla demasiado fuerte. He oído gente decir eso. No habla tanto del amor y la gracia, ¿sí? Pero lo que yo estoy predicándole es amor y gracia. Porque Dios no quiere que nadie caiga en estos sistemas. Por eso Él les da estos mensajes. Lo que pasa es que la gente cree que amor es, amor es dejar que todo el mundo crea lo que quiera. Todos vamos al cielo, todos los caminos conducen al cielo, todos tenemos el mismo Dios. En ese caso no se va a perder nadie. Sigue diciendo,
precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplearán ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. ¿En qué lado quiere estar usted cuando venga este momento? ¿Los que están con el Cordero, llamados elegidos o fieles? ¿O los que están con esta triple coalición, la madre, las hijas y los reyes? Bueno, ya yo hice mi decisión, yo no sé si ustedes han hecho la suya, pero ya yo estoy decidido en mi mente a dónde quiero estar, entre los llamados y elegidos y fieles. Una última ilustración para terminar. Esta experiencia que encontramos aquí, en realidad, es prefigurada por algo que pasó a orillas del Mar Rojo. Faraón estaba con todas sus tropas viniendo para destruir a Israel, quien había escapado de servidumbre de Egipto. Parecía que Faraón iba a acabar con el pueblo de Israel completa y totalmente. Tenía 600 carretas y los pobres israelitas no tenían ni dónde caerse muertos, literalmente. Así que Faraón dijo, estos van a ser presa fácil. El problema es que Israel se encontraba atrapado, porque para un lado había montañas, para otro lado había desierto, atrás de ellos estaban los egipcios y enfrente estaba el mar. Las aguas del mar, mientras estaban unidas, ayudaban a ¿quiénes? A los egipcios. Pero si las aguas se secaban y se preparaba un camino para el escape del pueblo de Dios, entonces el secamiento de las aguas iba a salvar al pueblo de Israel. Y ustedes saben qué fue lo que pasó. Moisés extendió su vara y dice la Biblia que las aguas se dividieron, las aguas se secaron para preparar un camino para el escape del pueblo de Dios. Bueno, pasaron por las aguas, por el camino que Dios había abierto al secar las aguas, y cuando llegaron al otro lado se dieron cuenta que los egipcios estaban entrando al mar para venir tras ellos. Y la Biblia nos dice que cuando estaban todos los egipcios allí en el mar, las aguas que se habían secado ahora recayeron sobre los egipcios y los ahogaron. Esto es un símbolo exacto de lo que va a pasar al final de la historia. El pueblo de Dios estará como el pueblo de Israel a orillas del Mar Rojo, sin escape. Todos los poderes del mundo estarán listos para caerles encima. Pero en el momento, en la noche decisiva, conflicto de los siglos, página 693, cuando por todas partes se están preparando para destruir al pueblo de Dios, se va a oír la voz de Dios. Y la voz de Dios va a secar las aguas. Las muchedumbres que apoyaban a la remera ahora le van a retirar su apoyo. Y no solamente se le van a secar, sino que le van a caer encima para destruir este sistema. ¿Y saben cómo yo sé que hay una conexión entre estas dos historias? Porque inmediatamente después que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, cantaron el cántico de Moisés. Y la Biblia nos dice que apenas el pueblo de Dios escape por el secamiento de las aguas y las aguas que ahogan a Babilonia, en el otro lado cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. Gloria a Dios. No tenemos que tenerle miedo a la persecución. Ay, qué terrible lo que hemos hablado esta mañana. Eso va a ser un tiempo terrible, tremendo. Claro que sí. Pero mi Biblia me dice que el Cordero peleará contra ellos y los vencerá, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos que escoger estar con Él. Yo quiero preguntar en esta mañana, al concluir este tema, último tema de la semana, ¿cuántos quieren hacer una reconsagración
una nueva dedicación de su vida al Señor Jesús en este día? Levanten la mano. ¿Quieren rededicar su vida completa y totalmente, sin reservas, al Señor Jesús? Gloria a Dios. Ahora yo quiero preguntar a aquellas personas que posiblemente estaban en la iglesia pero se han extraviado los últimos meses, los últimos años, también aquellas personas que nunca han pertenecido al pueblo remanente de Dios. Después de haber estudiado lo que hemos estudiado durante esta semana, quieren decirle al Señor Jesucristo: yo quiero reintegrarme a la iglesia, yo quiero integrarme a la iglesia remanente que enseña estos maravillosos conceptos de las profecías. Yo quiero pertenecer a ese remanente de Dios, yo quiero estar entre los llamados, elegidos y fieles. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiere decirle eso al Señor Jesucristo? ¿Alguna persona? Gloria a Dios, tenemos varios. ¿Podría pedirles que se pongan de pie? Yo quiero tener una oración especial con ustedes esta mañana. ¿Alguien más? No importa que se hayan parado durante el transcurso de la semana, pueden pararse de nuevo. Y si hay alguno que no se ha colocado de pie, le invito para que lo haga ahora. Si usted es una persona que se ha extraviado, que se ha ido al mundo, que perteneció al remanente, pero esta mañana quiere decirle al Señor Jesucristo: yo quiero regresar de una vez, quiero afianzarme en la iglesia remanente. Por favor, colóquese de pie también, porque yo quiero tener una oración especial con usted. No vamos a alargar el llamado mucho porque ya el tiempo pasó. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad, hermanos y hermanas, porque este es el último tema que yo voy a tener con ustedes aquí. Yo no sé si nosotros vamos a volver a vernos en este mundo. Yo espero que nos volvamos a ver en la patria celestial. Pero no sé si nos vamos a volver a ver. Hoy es el día de la salvación. Así que si yo dejo pasar esta oportunidad y alguno no responde, puede ser el último llamado que Dios le hace. ¿Hay alguien más en estos momentos solemnes que quiere colocarse de pie y decirle al Señor Jesucristo: yo quiero ser tuyo y por tu gracia yo te voy a seguir todo el camino hasta el fin? ¿Alguien más? Bien, damos gloria a Dios por las personas que han respondido al llamado del Señor. Posiblemente hay otras que no han respondido esta mañana. Voy a orar por ustedes para que el Señor, si es su voluntad, les extienda el periodo de gracia y los pueda llevar a tomar una decisión correcta. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el maravilloso mensaje que tú nos has dado como iglesia. Qué tremendo desafío nos has dado como tu pueblo y qué tremenda esperanza y promesas nos has concedido. Te ruego, Señor, que nos ayudes no solamente a amar esta luz, sino a proclamar y a reflejar esa luz con cada persona con quienes entramos en contacto. Te damos gracias de antemano, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla. En el nombre de Jesús. Amén.